Johan Vázquez es hoy uno de los mejores futbolistas mexicanos del mundo. Balón de Oro del Genoa, capitán del equipo. El mexicano con más partidos en la historia de la Serie A y uno de los pilares de la selección mexicana rumbo al Mundial de 2026. Pero lo que no muchos conocen es que antes de alcanzar la élite del fútbol mundial, Johan fue un joven que trabajaba como mesero mientras perseguía un sueño que parecía cada vez más lejano. Sufrió el rechazo de 4 clubes distintos y estuvo a punto de abandonar todo, cuando ocurrió algo completamente inesperado que terminó cambiando su vida para siempre. Hoy vas a descubrir las 5 verdades ocultas detrás de su historia, y por qué un mesero de Navojoa se convirtió en una de las piezas que México sueña ver brillar en su propio mundial. Y te aseguramos que lo que estás por conocer te dejará impactado. La infancia del mesero futbolista. Navojoa es una ciudad del sur de Sonora donde el calor es constante, las oportunidades son escasas y los sueños de convertirse en futbolista profesional tienen una estadística brutal en su contra. De ahí salió Johan Felipe Vázquez Ibarra, en octubre de 1998, en una familia donde el fútbol no era solamente un pasatiempo sino una filosofía de vida. Su padre era entrenador de fútbol. Crecer con un entrenador en casa no significa crecer con privilegios deportivos, significa crecer con una mirada diferente al juego, con el hábito de analizarlo, con la disciplina instalada desde antes de que el niño entienda por qué es importante. En la colonia Francisco Villa, donde la familia Vázquez echó raíces, Johan y su hermano mayor compartían la misma pasión con una diferencia significativa. Durante mucho tiempo, la gente del barrio consideraba que el hermano tenía más condiciones. Johan era el segundo, el que trabajaba más para compensar lo que en apariencia no le llegaba de manera natural. Desde niño trabajaba específicamente en su pierna derecha, que sentía menos poderosa que la izquierda, durante horas que nadie le pedía invertir. En casa, entre turnos en el restaurante familiar de mariscos donde ayudaba como mesero desde pequeño, volvía al campo a pulir los detalles que lo separaban de donde quería llegar. El restaurante familiar merece un párrafo propio porque dice mucho de quién es este hombre. Johan Vázquez no creció en la burbuja dorada de las academias de fútbol donde te alimentan, te visten y te enseñan a soñar en grande desde los 8 años. Creció entre mesas, entre el olor a mariscos, entre clientes que venían a comer sin saber que el chico que les llevaba la orden soñaba con jugar en Europa. Esa doble vida, el niño de restaurante y el futbolista en construcción, le enseñó algo que el talento solo nunca puede enseñar, que nada llega sin ganárselo. Pero lo peor todavía estaba por llegar. La primera gran prueba llegó cuando Johan viajó a la Ciudad de México para intentar entrar a la Academia de Pumas. Era muy joven, estaba lejos de su familia, y enfrentaba una ciudad que no lo conocía y que no tenía ninguna razón para apostar por él. No lo aceptaron. El rechazo fue el tipo de rechazo que te obliga a mirarte al espejo y preguntarte si realmente tienes lo que crees que tienes. Johan lo encajó, dolió, pero lo encajó. Lo que vino después describe mejor que cualquier discurso la mentalidad de este futbolista. En lugar de volver a Navojoa con la cabeza gacha, buscó otra puerta. En 2015 apareció en las Fuerzas Básicas de Monterrey, uno de los clubes más importantes del país. Pero ahí tampoco quedó. La acumulación de puertas cerradas hubiera sido suficiente para que cualquier adolescente llegara a una conclusión lógica: esto no es para mí. Y en cierto momento, Johan llegó a esa conclusión. Regresó a Navojoa profundamente desanimado, con el peso de los rechazos encima y con una claridad nueva sobre lo frágil que puede ser un sueño. Les dijo a sus padres que quería estudiar, que quería trabajar, que quería dejar el fútbol atrás. Sus papás y su hermano insistieron. «Todavía eres muy joven», le dijeron. «Dale una oportunidad más». Esa oportunidad llegó desde el lugar menos esperado. Cimarrones de Sonora, un equipo del ascenso MX, sin glamour, sin presupuesto de primera división, pero con la capacidad de darle algo que los grandes clubes le habían negado: tiempo en el campo. Johan se incorporó formalmente en 2016 y tomó la decisión consciente de tratar esa oportunidad como si fuera la última de su vida. Porque en ese momento, para él, lo era. Lo que ocurrió después cambiaría todo. En las categorías inferiores de Cimarrones, algo que los grandes clubes no habían visto, comenzó a emerger con claridad. Johan no solo era bueno, era diferente. Su lectura del juego era adelantada a su edad. Su agresividad para ganar duelos era la de alguien que lleva años peleando por algo, no solo por un balón. Y su capacidad para ordenar a los compañeros desde la defensa, para anticipar el movimiento del rival antes de que ocurriera, empezó a llamar la atención de manera inevitable. Debutó profesionalmente con Cimarrones en julio de 2017, a los 17 años. El primer futbolista originario de Navojoa en pisar una cancha del fútbol profesional mexicano. Para su familia, ese momento valió todo el restaurante de mariscos,
todos los rechazos, todas las noches de duda. Para Johan, fue el primer paso de un camino que apenas comenzaba. El largo camino hacia el Tri. El rendimiento de Johan en Cimarrones no tardó en encender alarmas en los escritorios de los clubes de primera división. Monterrey, el mismo club que años antes no lo había conservado en su academia, regresó a la mesa, pero esta vez con un cheque. Rayados pagó aproximadamente $2 millones por el fichaje de un defensor de 17 años que venía del Ascenso MX. En el contexto del fútbol mexicano, esa cifra no era menor. Se convirtió en una de las transferencias más importantes en la historia de esa categoría. Era la señal de que algo genuino había sucedido en Cimarrones, algo que los grandes no podían seguir ignorando. Monterrey en ese momento era un equipo cargado de calidad en la defensa. Compartir plantel con jugadores de la jerarquía de José María Basanta, Nicolás Sánchez y César Montes no era una circunstancia que garantizara minutos fáciles para un chico de 17 años que venía de la segunda categoría del fútbol mexicano. La competencia era feroz y el margen de error era inexistente. Johan entendió muy rápido que Monterrey no llegaría al primer equipo por inercia. Tendría que pelear cada entrenamiento, cada práctica, cada instante de atención del cuerpo técnico. Su participación fue limitada en términos de minutos, pero lo que importaba era que estaba ahí, que pertenecía a ese entorno, que aprendía de cerca cómo funcionaba el fútbol de élite en México. Y mientras aprendía, el equipo ganó. Rayados se coronó campeón de Liga MX y Johan, aunque no fuera titular indiscutible, vivió de adentro cómo se construye un campeón. Además, fue parte de la delegación que disputó el Mundial de Clubes con Rayados, una experiencia que amplió su perspectiva sobre el nivel al que quería competir. Pero la continuidad no llegaba. Y un futbolista joven que no juega es un futbolista que no crece. Esa ecuación lo llevó a buscar otro camino. Sin embargo, nadie imaginaba lo que estaba por ocurrir. Pumas apareció como destino en 2020. El otro club que también le había cerrado las puertas cuando era un adolescente sin nombre ahora, abría una puerta nueva para él como jugador de 21 años con algo que demostrar. Lilini le dio continuidad. Y Johan respondió con titularidad. Se adueñó de la saga universitaria con una velocidad que sorprendió incluso a quienes lo habían fichado, convirtiéndose en uno de los defensores más sólidos e imprescindibles del equipo. Pumas llegó a una final de Liga MX con Johan como pieza fundamental en la retaguardia. El club ejerció la opción de compra y adquirió sus derechos de forma definitiva. Era la primera vez en su carrera que alguien apostaba por él a largo plazo. Y precisamente esa solidez en Pumas abrió una puerta que antes parecía lejana, la selección mexicana. Jaime Lozano lo convocó para la selección olímpica y Johan no desperdició el llamado. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, disputados en 2021 por las complicaciones de la pandemia, fue uno de los futbolistas mexicanos más destacados de un torneo donde el Tri conquistó la medalla de bronce. No era un resultado menor. Y para Johan representaba la confirmación de que el nivel que había mostrado en Pumas no era circunstancial, era real y podía sostenerse bajo presión internacional. El desempeño en Tokio encendió el interés de observadores europeos. El Genoa de Italia apareció con una oferta concreta y la transición al fútbol europeo se materializó en enero de 2022. La Serie A italiana es, sin discusión, una de las 5 ligas más exigentes del planeta. El juego es más intenso físicamente, los centrodelanteros tienen otro poder, el ritmo no da tregua y el margen para el error defensivo es prácticamente nulo. Muchos futbolistas mexicanos han llegado a Europa con expectativas altas y han regresado sin haber podido consolidarse. Johan no fue uno de ellos. Gilberto Mora hizo una temporada brillante en la Liga MX. Pero la Liga MX no es la Serie A. Ese salto de nivel, de México a Italia, no es automático ni garantizado, y los méritos de Mora se han construido en un contexto que, siendo respetable, es objetivamente menos exigente que el de Vázquez. Edson Álvarez tuvo minutos en Turquía. Sí, pero tuvo minutos, no fue titular, no fue el líder, no fue el inamovible. La diferencia entre estar en un club grande y ser el capitán inamovible de tu equipo en una de las 5 mejores ligas del mundo es abismal. Johan Vázquez, en cambio, cumplió la temporada más completa, más consistente y más importante de todos los mexicanos que irán al Mundial 2026. Fue el único que no faltó un solo minuto. Fue el único que recibió el premio al mejor jugador de su club. Fue el único que estableció un récord histórico de partidos en la Serie A. Y es el único que llega al Mundial como capitán de su equipo europeo. Si el criterio para determinar quién es el mejor futbolista del Tri es el rendimiento real, verificable y consistente en los últimos 12 meses, el argumento más sólido lleva el nombre de un defensa de Navojoa.
Pero lo peor todavía estaba por llegar, porque reconocerlo implica enfrentarse a un sistema que tiene sus propias reglas sobre quien merece los reflectores. Las cuestionables polémicas. Javier Aguirre tomó una decisión que nadie discute públicamente pero que tiene más capas de las que parece. En los últimos partidos preparativos hacia el Mundial, en el enfrentamiento contra Australia, construyó la defensa de la selección mexicana alrededor de Johan Vázquez con una convicción que no mostró hacia ningún otro jugador de la misma línea. Mientras los debates mundialistas llenaban programas de televisión y tendencias en redes sociales hablando de delanteros, de mediocampistas, de quien entraba y quien quedaba fuera, la columna vertebral de la defensa estaba resuelta desde hace meses. César Montes y Johan Vázquez. Eso era lo que había y eso era lo que iba a ser. Y vaya que si le respondieron, Johan fue una de las figuras del partido, liderando la defensa y convirtiendo el gol del triunfo. Pero detrás de esa certeza aparente se esconde una polémica que el fútbol mexicano no ha sabido procesar del todo. El primer frente del debate es el de los defensas de la Liga MX. Cada torneo, cada liguilla, aparecen centrales que hacen temporadas extraordinarias en el fútbol local. Jugadores de Tigres, de América, de Chivas, que llevan meses de nivel altísimo y que observan cómo Aguirre construye su selección con una predisposición evidente hacia los jugadores que están en Europa. El argumento de los críticos no es descabellado. Si el objetivo es el mejor equipo posible, ¿por qué privilegiar el apellido europeo sobre el rendimiento local? ¿No debería el mejor jugador en su posición, independientemente de donde juegue, tener el lugar? La respuesta de Aguirre, nunca dicha con esas palabras pero evidente en cada convocatoria, es que el nivel de exigencia en Europa forma a los futbolistas de una manera diferente. Que enfrentarse semana a semana a delanteros de talla mundial te prepara para momentos que en la Liga MX simplemente no existen. Y que un jugador que ha resistido 4 años en la Serie A, que ha sido elegido capitán por sus compañeros y elegido mejor jugador por su club, llega al Mundial con una madurez competitiva que no puede replicarse en ninguna otra liga del continente americano. Hay un segundo frente de polémica, más silencioso pero igualmente poderoso, el de los propios aficionados mexicanos que no terminan de ver a Vázquez como la estrella del equipo. La razón es estructural, no personal. En la cultura futbolística popular, los héroes son los que meten goles, los porteros que atajan penales, los volantes que gambetean en el área. Un defensa central, por más sólido que sea, rara vez ocupa el espacio emocional que ocupa un delantero. Johan Vázquez puede hacer el partido de su vida, puede salvar 10 balones que hubieran terminado en gol, y si el resultado es un empate sin goles, la narrativa del partido no es la de él sino la del rival que no pudo marcar. Esa invisibilidad del defensor excelente es una de las injusticias menos habladas del fútbol, y Johan la ha vivido durante años. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Los argumentos en contra son reales y merecen espacio. La polémica sobre el nivel del Genoa es legítima. Un equipo que terminó 16º en Serie A no es exactamente el escaparate más glamoroso del mundo. Hay quienes argumentan que los centrales que juegan en equipos que compiten por títulos en Europa, o incluso los que dominan en la Liga MX, merecerían una oportunidad que Aguirre simplemente no les ha dado. Israel Reyes, por ejemplo, ha sido una pieza importante, pero nunca ha tenido la certeza que sí ha tenido Vázquez. El argumento a favor de Aguirre es que la consistencia pesa más que el contexto. Johan no tuvo una semana buena ni un mes brillante. Tuvo 4 años completos de regularidad en una liga que no perdona. 4 años en los que ningún entrenador del Genoa decidió que podía prescindir de él. 4 años en los que sus compañeros lo eligieron como su capitán. Esa trayectoria es un argumento más poderoso que cualquier temporada individual, por brillante que sea. Y en el contexto de un mundial que se juega en casa, esa omisión tiene consecuencias reales. Porque si México avanza, si el Tri llega a cuartos de final o más lejos, la presión sobre los hombros de Johan Vázquez será proporcional a su importancia dentro del esquema, no a la atención mediática que recibe. Puede ser uno de los jugadores más importantes del torneo para México y aún así no ser el que aparezca en las portadas. Lo que ocurrió después cuando se integró al CAR cortando sus propias vacaciones cambió la conversación, aunque sea por un instante. Ese gesto renunciar al descanso para llegar antes, dice algo sobre su mentalidad que ningún número en una hoja de estadísticas puede decir. No llegó porque alguien lo llamó con urgencia. Llegó porque él quiso estar antes. Porque este mundial, en este país, significa algo para el que va más allá del contrato con el Genoa o la renovación hasta 2028. La presión de todo un país. Hay mundiales y hay mundiales. Hay torneos en los que un seleccionado viaja a un país lejano, juega sus partidos en estadios donde la afición local no lo conoce, y regresa con el resultado que haya obtenido.
Y hay torneos como el que le toca vivir a la selección mexicana en 2026, donde cada partido de la fase de grupos se juega en estadios propios, ante una afición que llevará años esperando ese momento y que no va a tolerar un solo tropiezo sin hacerlo sentir. México debuta el 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Ese estadio tiene capacidad para más de 80,000 personas. La presión acústica, la expectativa emocional y el peso histórico de esa noche serán de una magnitud que ningún partido amistoso puede simular. Y Johan Vázquez, como pieza central de la defensa, será el hombre encargado de ordenar esa línea trasera, de calmar los nervios del portero cuando el partido se ponga difícil, de salir con el balón cuando la presión del rival sea máxima y las piernas de los mediocampistas se paralicen por la tensión. Esa responsabilidad no la puede heredar nadie. No se puede entrenar en una semana. Se construye con años de experiencia en momentos de alta presión, y los que Johan ha vivido en la Serie A, partidos decisivos contra el descenso, clásicos ante la Juventus, compromisos ante el Inter y el Milan donde cada error costaba puntos reales, son la preparación más honesta posible para lo que viene. Pero lo peor todavía estaba por llegar, porque la presión no viene solo del campo. La presión viene de la historia. México lleva 3 mundiales seguidos siendo eliminado en octavos de final y el último aún peor, eliminado en primera ronda. El quinto partido maldito es una sombra que se ha instalado en el inconsciente colectivo del fútbol mexicano con una persistencia que ya supera el estadístico y se convierte en algo casi cultural. La gente no solo espera que México gane, espera que México rompa la maldición. Y la única manera de romperla es sobrevivir los octavos de final, lo que implica llegar a ellos habiendo construido una defensa que resista los momentos más difíciles. Johan Vázquez lo sabe. Lo sabe porque lo vive dentro del vestidor, porque escucha las conversaciones, porque en cada convocatoria con la selección mexicana el ambiente es el de un grupo consciente de que esta vez las condiciones son únicas. Un mundial en casa no se repite. No hubo uno en 1970 ni en 1986 que estos jugadores pudieran vivir. Este es el único que tendrán, y la mayoría de ellos tiene muy claro que es ahora o es nunca. Lo que se juega en el mundial. El futuro de Johan Vázquez, paradójicamente, ya está parcialmente asegurado. Tiene contrato con el Genoa hasta 2028. Tiene la confianza del nuevo entrenador, Daniele De Rossi. Tiene el récord histórico de presencias mexicanas en la Serie A. Tiene el premio al mejor jugador de su club. Tiene una renovación firmada que indica que los dueños del Genoa creen en él a mediano plazo. En términos de estabilidad profesional, Johan está mejor posicionado que la mayoría de sus compañeros en la selección mexicana. Pero el Mundial 2026 no es sobre contratos ni sobre estabilidad. Es sobre legado. Hay futbolistas que completan carreras sólidas, incluso brillantes, y que sin embargo no encuentran el momento que los define ante la memoria colectiva. Y hay futbolistas que tienen un torneo, un partido, incluso un momento, que los convierte en algo permanente en la historia del fútbol de su país. Para Johan, este Mundial es la oportunidad de cruzar esa línea. Si México tiene el torneo que todos esperan, si rompe el quinto partido maldito, si llega más lejos de lo que ha llegado en décadas, la defensa será uno de los fundamentos de esa hazaña. Y Johan será el nombre al que habrá que volver cuando se recuente esa historia. El escenario contrario también existe y merece decirse con honestidad. Si México no rinde a la altura de las expectativas, que es lo que muchos pesimistas creen, si la defensa cede en momentos cruciales, si el Tri cae en la fase de grupos o en octavos de manera dolorosa, Johan Vázquez será uno de los nombres que aparezca en el análisis de lo que falló. Así funciona el fútbol y así funciona la memoria colectiva. Reparte los créditos con generosidad, pero reparte también las culpas. Y lo que está en juego no es solo el resultado deportivo. Lo que está en juego es la narrativa completa del jugador. Porque Johan Vázquez ya tiene una historia extraordinaria de superación y resiliencia que merece contarse independientemente de lo que ocurra en los próximos meses. Pero en el fútbol, la historia siempre se relee a la luz del último capítulo. Un mundial brillante no cambia lo que fue, amplia lo que significa. Un mundial amargo no borra lo logrado, complica la manera en que se recuerda. Pero hay algo más que está en juego, algo que va mucho más allá de Johan Vázquez y que toca una de las discusiones más incómodas del fútbol mexicano. Porque si el mejor futbolista del Tri en este momento es un defensa central, eso inevitablemente abre preguntas que llevan años resonando en las tribunas, en los programas deportivos y en cada conversación entre aficionados. Por un lado, existe la tranquilidad de saber que México tiene un líder confiable en la defensa. Pero por el otro, vuelve a aparecer una crítica que persigue al fútbol nacional desde hace décadas. La sensación de que muchas veces no llegan los mejores, sino los mejor conectados.
que el talento auténtico termina siendo desplazado por intereses, recomendaciones o acomodos que poco tienen que ver con el rendimiento dentro de la cancha. Y precisamente esa narrativa es la que está en juego rumbo al Mundial de 2026. Porque Johan representa todo lo contrario. Un futbolista que se abrió camino por mérito propio y que hoy carga sobre sus hombros una responsabilidad que trasciende lo deportivo, demostrar que todavía hay espacio para que el talento verdadero termine imponiéndose. Porque el niño que sirvió mesas en Navojoa, que fue rechazado por Pachuca, por Pumas, por Tigres, que casi se rindió antes de recibir su última oportunidad, que cruzó el Atlántico para demostrar que el fútbol europeo no era demasiado grande para él, que se convirtió en capitán de un club italiano, que rompió un récord histórico y que llega a un mundial en su país como el futbolista con la temporada más completa y consistente de toda la selección, ese niño no necesita que nadie le explique lo que está en juego. Él lo ha sabido desde siempre. Debate en redes. Hay una forma de medir el impacto real de un futbolista que no aparece en ninguna hoja de estadísticas, que ningún analista incorpora a sus modelos y que sin embargo dice más que cualquier número. Lo que la gente común escribe en las redes sociales a las 11 de la noche, cuando el partido terminó, cuando la adrenalina todavía no bajó del todo y los dedos teclearon lo primero que el corazón dictó. Porque ahí, en ese espacio sin filtro y sin edición, es donde se revela lo que México de verdad piensa de sus jugadores. Y lo que México escribió sobre Johan Vázquez en los últimos meses construye un retrato que ninguna entrevista oficial podría replicar. Hay una parte de la afición mexicana que llega a este mundial con el corazón roto de antemano, con la decepción acumulada de ciclos que prometieron y no cumplieron, y que mira esta convocatoria con los ojos de quien ya no puede permitirse creer del todo. Alguien se animó a escribir, 140 millones de habitantes y este es el plantel que tenemos para el mundial. Con todo el respeto del mundo, pero este equipo no me ilusiona. Ojalá me equivoque. Otro decía casi lo mismo pero desde otro ángulo. No es contra Johan ni contra nadie en particular, pero ver la lista y pensar que vamos a llegar lejos. No sé, algo en mi estómago me dice que va a ser lo mismo de siempre. Ojalá me demuestren que estoy mal. Y un tercero, quizás el más directo de todos. Siendo honestos, ¿este plantel nos representa? No digo que sean malos jugadores. Digo que siento que falta algo. No sé qué, pero falta. Quizás es que ya no confío. Esas voces existen. Son reales. Y en cierta manera son el producto de años de frustraciones que el fútbol mexicano no ha sabido resolver. Pero lo interesante, y lo que cambia la narrativa, es que esas voces son minoría. Porque frente a ellas, la conversación digital sobre Johan Vázquez en particular se inclinó de una manera que pocos anticipaban. Todo cambió con el amistoso ante Australia. Johan Vázquez no solo jugó, anotó. Un cabezazo ante rivales físicamente superiores que silenció a los que dudaban de su capacidad para imponerse en duelos aéreos contra equipos de físico descomunal. Y las redes explotaron de una manera que ningún gol de delantero hubiera podido explicar del todo, porque este gol venía de donde nadie le esperaba, del defensa, del capitán silencioso, del hombre que lleva años siendo importante sin que nadie lo diga en voz alta. Alguien lo celebró así. Johan Vázquez gol. Me cae que este güey me tiene enamorado. Defensa, capitán, récord en la Serie A, premio al mejor jugador del Genoa y ahora gol con el Tri. ¿Por qué no hablamos más de él? Otro fue directo al punto que nadie quería decir. Acabo de ver el gol de Johan ante Australia 3 veces seguidas. 3. Este hombre es una bestia y media afición ni sabe quién es. El fútbol mexicano le debe una disculpa. Y entonces apareció el argumento que muchos pensaban pero pocos se atrevían a escribir completo. Con todo el respeto para Jiménez y para Jiménez, el jugador más en forma del Tri ahorita mismo se llama Johan Vázquez. No es opinión, es lo que dicen los números. Capitán del Genoa, toda la temporada sin salir ni un minuto, premio al mejor jugador. Eso no es casualidad. Uno más, con el orgullo regional a flor de piel, Johan Vázquez siendo el mejor futbolista mexicano del momento y la gente todavía hablando de otros. Navojoa en el mapa, cabrones. Navojoa en el mapa. Pero lo que de verdad detonó la conversación no fue el gol. Fue otro detalle, uno más silencioso y más revelador, el gesto de reportar anticipadamente, de cortar las vacaciones para llegar antes que nadie al centro de alto rendimiento. Eso generó una conversación paralela que duró días. Porque en el fútbol mexicano hay una historia larga y dolorosa de jugadores que llegan tarde, que piden favores especiales, que anteponen el descanso al compromiso. Y Johan Vázquez hizo exactamente lo contrario sin que nadie se lo pidiera, sin que ninguna cámara lo grabara llegando, sin un comunicado diseñado para mejorar su imagen. Alguien lo notó y lo escribió sin rodeos.
Lo que más me gusta de Johan no es el gol ni las estadísticas. Es que cortó sus vacaciones para llegar antes al CAR. Eso te dice todo lo que necesitas saber de este tipo. Todo. Otro fue más lejos. Mientras otros jugadores aprovechan cada día libre, Johan Vázquez llega antes de tiempo a concentrarse con México. Por eso es el capitán del Genoa. El liderazgo no se financia, se demuestra. Y entonces alguien cerró el debate comparativo de una manera que fue compartida cientos de veces. El debate sobre quién es el mejor mexicano del momento debería estar cerrado. Jiménez venía de lesión. Jiménez tiene 34 años. Mora juega en Liga MX. Johan disputó todos los partidos de la temporada en Serie A sin ser sustituido ni una sola vez. ¿Alguien más quiere participar? Pero quizás los mensajes más reveladores no fueron los que alabaron sus estadísticas, sino los que conectaron su historia con algo más profundo, con esa parte del fútbol que trasciende los goles y los récords y habla directamente del ser humano detrás del jugador. Alguien desde Navojoa simplemente dijo lo que toda una ciudad sentía. No soy muy de redes, pero tengo que decirlo. En Navojoa estamos llorándonos de orgullo. Johan es de aquí. Es de la Francisco Villa. Es nuestro. Que disfruten el mundial los demás. Nosotros ya ganamos. Y en medio de toda esa conversación, entre los escépticos y los creyentes, entre los números y las emociones, alguien escribió una frase que se repitió de distintas maneras en cientos de publicaciones, como si la afición mexicana hubiera llegado de manera colectiva a la misma conclusión sin ponerse de acuerdo. Johan Vázquez es exactamente el tipo de jugador que México necesita en este mundial. No el más mediático, no el más caro, el más consistente, el que nunca falla, el que llega primero y se va último. Ojalá el país entero lo entienda antes de que sea demasiado tarde. Las redes sociales tienen la costumbre de encumbrar y destruir con la misma velocidad. Pero en el caso de Johan Vázquez, algo diferente estaba ocurriendo. La conversación no era de euforia ni de crítica fácil. Era de reconocimiento tardío. Era la afición mexicana descubriendo, en tiempo real, que tenía entre sus filas a un futbolista que llevaba años siendo extraordinario en silencio, y que el mundial en casa era, quizás, la oportunidad perfecta para que ese silencio terminara de una vez por todas. Y ahora te dejo esta pregunta para ti. ¿Crees que Javier Aguirre tomó la decisión correcta al construir su defensa alrededor de Johan Vázquez? La respuesta fácil es que sí, porque los números lo avalan, porque la consistencia europea lo respalda y porque el liderazgo dentro del Genoa es un argumento de peso. Pero la respuesta honesta es más compleja, porque el fútbol no funciona con certezas. Funciona con apuestas. Y Aguirre apostó por un defensa de Navojoa cuando el ruido mediático pedía delanteros más vistosos y mediocampistas más glamorosos. Lo que este mundial revelará, más allá de los marcadores y los grupos y los cruces de eliminación directa, es si México tiene la madurez colectiva para entender que un equipo no se construye solo con sus partes más visibles. Que la defensa no es el obstáculo antes de llegar al ataque, es la condición que hace posible todo lo demás. Que hay formas de ser importante que no generan trending topic, pero que determinan si un equipo gana o pierde. Johan Vázquez lleva años entendiendo eso. Lo entendió cuando sus compañeros en el Genoa lo eligieron capitán. Lo entendió cuando el club le dio el premio al mejor jugador. Lo entendió cuando decidió cortar sus propias vacaciones para estar con el Tri antes de lo que cualquiera esperaba. El fútbol le cerró puertas durante años. Y él construyó su propia. El sueño que comenzó en una colonia de Navojoa, entre mesas de mariscos y rechazos que hubieran terminado con cualquier otra historia, está a 11 días de cumplirse en el estadio más grande de México, ante más de 80,000 personas que no saben todavía que el hombre más importante de esa defensa viene de un lugar que nunca apareció en ningún mapa del fútbol. Pero mientras Johan Vázquez se prepara para cargar la defensa de todo un país en el torneo más importante del planeta, hay otro jugador que llegó desde el otro lado de la frontera para meterse de lleno en la conversación mundialista. Un muchacho de apenas 22 años, criado en Chicago pero con México en la sangre, que hace 6 meses era un completo desconocido para la Liga MX y que hoy tiene a Javier Aguirre convencido de que es una de sus armas más peligrosas rumbo al Mundial. Si quieres conocer la historia completa de Brian Gutiérrez, el jugador que 2 federaciones se pelearon, que eligió a Chivas con el corazón y que está a punto de debutar en una Copa del Mundo en su propio país, el video ya te está esperando en pantalla. Y créeme, lo que vas a descubrir te va a dejar impactado.